Muy buenos días, Polares. Hoy, con la ayuda del Dr. Teddy, vengo a contarles una de mis aventuras en el Servicio Social de Medicina. Les explico. Aquí, en el país de México, después de terminar 5 años de universidad, los estudiantes de medicina tienen que hacer un año de internado y finalmente un año de servicio social. Pero se preguntarán ustedes, ¿dónde, Dr. Teddy, se hace el servicio social? Visualiza un lugar alejado, perdido de la civilización, sin médico, que dependiendo del estado de la república podrá ser selva, desierto, bosque, colonia marginal, clínica rural, campo desierto, cuna de bandidos, tierra de narcotráfico. Todos tienen algo en común. Te las arreglas como puedes. Pero hoy lo que les vengo a contar es el curioso caso de los fantasmas de la clínica donde me tocó estar. Vamos allá. Aún recuerdo como si fuera ayer cuando entré la primera vez a mi clínica del servicio social. Me habían dado mi kit conformado por una enfermera, una dentista y una cajita de paracetamol. Apenas mi equipo y yo intentábamos poner orden en la abandonada clínica llena de polvo y alacranes cuando el primer paciente hizo su aparición y casi antes de decir nada acerca de su enfermedad, soltó: "¿Y bien, ya la han asustado?". Sin saber de qué iba la cosa, dije que no. El paciente me previno. En esa clínica había fantasmas y eran bastante peligrosos. Sí, claro, es lo que dicen en todos lados, que si hay una clínica, ahí hay fantasmas. Una escuela, antes era un cementerio. Una casa abandonada, ahí se murió alguien. No hice caso. Pero aquello empezó a volverse raro cuando cada que entraba un paciente me preguntaba lo mismo. ¿Ya la asustaron? Como alguna clase de novatada fantasmal al nuevo médico. De todas maneras, nada de nada. Debido a que nuestra plaza de servicio social era tipo A, tanto el Dr. Teddy como el resto del equipo regresábamos todos los días a nuestra casa y nadie se quedaba a dormir en la solitaria clínica. Pasaron algunas semanas y un día llegó un hombre de la jurisdicción, alguien que no era del pueblo, y me preguntó: ¿ya la han asustado? Le pedí que me diera más informes del supuesto fantasma y él contó lo siguiente: que una vez se había quedado a dormir ahí porque se lo habían ordenado los de Secretaría de Salud. Sabrá Dios por qué. Y el terror que le causó el fantasma fue tan inmenso que se salió a medianoche a pedir cobijo a la casa de los vecinos. Bueno, pues nada, el fantasma no parecía ser acto de aparición. Y llegó el invierno. Con la neblina, la lluvia y la escasa luz del sol, al fantasma le dio por jugar. Oh, sí, le dio por jugar en serio. Un día, mientras le revisaba el oído a uno de mis pequeños pacientes, el niño soltó un grito tremendo y chilló que alguien le había chiflado en el oído. ¡Es el fantasma!, gritó la madre, y salieron corriendo del consultorio sin que les hubiera dado siquiera la receta. Confundidas, la dentista y la enfermera salieron a ver qué ocurría, y en eso, ¡zam!, se cerró la puerta de la enfermería con seguro y escuchamos que un niño jugueteaba dentro. Y créanme, que un niño juguetee en un sitio donde hay agujas, bisturís, vacunas y medicamento no es buena idea. Angustiadas, intentamos abrir la puerta, pero no logramos hacerlo, y tuvimos que pedirle de favor a un paciente que lo hiciera por nosotras. Cuando al fin el señor logró botar el seguro, nada. Adentro del consultorio no había nadie. Antes de que alguien pudiera decir: ¡huevo podrido el último!, la sala de espera quedó vacía mientras todos chillaban que el fantasma estaba manifestándose. Ya que el Dr. Teddy y yo somos escépticos de los que ya no hay, regañamos a la enfermera y a la dentista. Seguro la puerta se había cerrado por el viento. Los ruidos que escuchábamos habían sido nuestra imaginación. ¿No dicen que los ruidos se quedan encerrados en lugares viejos? No había ningún niño fantasma. De hecho, no había fantasmas de ningún tipo. Apenas habíamos terminado nuestra perorata cuando, como si un viento huracanado nos consumiera, las puertas de los consultorios se cerraron una tras otra. ¡Bam, bam, bam! La enfermera y la dentista chillaron y corrieron despavoridas. Aún en nuestros 13, el Dr. Teddy y yo nos quedamos dentro. El fantasma no volvió a aparecer ese día. Semanas después,
un día que hizo tanto frío que dolían los dedos, el doctor Ted y yo tuvimos que quedarnos a hacer papelería, la cosa más gorrosa del servicio social. Fuimos al baño y al salir, por el vidrio del dispensador, pudimos ver cómo unas largas piernas atravesaban por detrás de nosotros camino a la habitación. Nuestro primer pensamiento: ¡maldición! ¡Se ha metido alguien! Con el corazón en la boca, el doctor Teddy tomó un palo y ambos avanzamos a las habitaciones esperando darle muy fuerte al intruso en la cabeza. Pero no había nadie. Muy bien, había cosas que nuestro escepticismo no podía explicar. Ese día el doctor Teddy y yo fuimos a la biblioteca local y sacamos un grueso tomo que hablaba de la fundación del pueblo y de los edificios más emblemáticos. Y sí, ahí estaba. Antes de ser clínica rural, el terreno donde ahora estábamos dando consulta había sido un cementerio indígena, que por cierto, también había dado sepultura a un par de cristianos que no le habían caído muy bien a los lugareños. Debido a que nadie quería el terreno por su pasado poco halagador, se había construido una clínica ahí encima por parte del gobierno. ¡Mira qué bonito! El doctor Ted y yo, creyentes de la sana convivencia y el diálogo, incluso entre seres de otras dimensiones, regresamos a la clínica y charlamos con el fantasma. Nunca lo vimos, pero le hablamos de todas formas. Señor o señores fantasmas, nosotros estamos aquí solo durante un año para hacer nuestro servicio social. Ustedes llevan décadas aquí. No es nuestro afán inquietarlos o molestarlos. Si nos dejan hacer nuestro trabajo tranquilamente, nosotros no vamos a hacer nada por injuriarlos. Y funcionó. Por meses nadie supo más de fantasmas, puertas que se cerraban o apariciones de pies por los pasillos, hasta que llegó ese fatídico día. A pocas semanas de terminar nuestro servicio social, un nuevo padre llegó al pueblo. No uno cualquiera, era un exorcista. Por lo menos eso nos contó la gente. Y como no hay mayor emoción para los lugareños que una sesión de exorcismo, esto fue lo que ocurrió. El doctor Ted y yo llevábamos 2 horas sin poder ni siquiera sacar la cabeza del consultorio por la cantidad de pacientes cuando escuchamos rezos, cantos y rosarios. Debido a que no podíamos salir a ver qué pasaba, dimos por hecho que las señoras estaban en la sala de espera, les había dado por matar el tiempo convirtiendo aquello en una de sus sesiones de iglesia. Cuando por fin pudimos salir, después de 2 horas, la dentista nos dijo, bastante sorprendida, que había llegado un sacerdote. Todos se habían puesto a rezar para expulsar a los fantasmas y encima le habían aventado un montón de agua bendita a la cara mojándole la ropa. ¿Cuál fue el problema? Que la sesión de exorcismo solo abarcó la sala de espera. Así que los fantasmas huyeron en bandada a esconderse a los cuartos del fondo. En cuanto la tropa exorcista se marchó, aquello fue para tirarse al suelo y gritar: ¡sálvese quien pueda! Las puertas se cerraban y abrían. Las cortinas se agitaron tirando todo lo que podían a su paso. Los medicamentos se cayeron de los estantes sin que nadie se acercara. Fue la locura. El doctor Ted y yo tuvimos que aceptar que solo nos quedaba la opción de la retirada. Hubo un par de días que consideramos dar la consulta en el jardín. No es broma. Por fortuna, nuestro servicio social estaba por acabar y le pasamos la estafeta al chico que seguía, un joven que venía de lejos y tenía que quedarse a dormir en la clínica porque no tenía familiares ni amigos cerca. Bueno, aquí tienes tu clínica de servicio social. La gente es amable, las historias divertidas, los pacientes un montón. Y en cuanto a los fantasmas, ¿es que ya te han asustado?